Dmitry Anatolievich Medvedev es un político ruso, presidente de la Federación Rusa de 2008 a 2012 y primer ministro ruso de 2012 a 2020. El 15 de enero de 2020 renunció a su cargo y pasó a ocupar el puesto de vicepresidente del Consejo de Seguridad del país. Primeros años y estudios. El padre de Medvedev, Anatoly Afanasevich Medvedev, fue profesor en el Instituto de Tecnología de Leningrado. Su madre es Yulia Beniaminovna Medvedeva, criándose en el distrito de Kupechino en Leningrado. Sus abuelos maternos eran ucranianos, cuyo apellido era Kovalev, originalmente Koval. Las raíces genealógicas de Medvedev se remontan a la región de Belgorod. Medvedev fue un excelente estudiante en la escuela secundaria. Fue miembro del Komsomol, la organización juvenil del PQS, desde 1979 hasta 1991. Su futura esposa, Svetlana Linnik, fue su compañera de clase. Durante sus estudios en la universidad se afilió al Partido Comunista. Medvedev destacó en los deportes, particularmente en el levantamiento de peso olímpico, además de ser un fanático del rock inglés tal como Black Sabbath y Deep Purple. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado en 1987 y en 1990 recibió su Candidat-Nauk en Derecho Privado de graduación en la misma universidad. Anatoly Sobchak, un demócrata de principios de los 80, fue uno de sus profesores. En 1988, Medvedev se unió al bando demócrata de Sobchak y lo ayudó en su campaña electoral para lograr un puesto en el Parlamento soviético, el Congreso del Pueblo de la Unión Soviética. En 1991 fue coautor del primer libro de enseñanza de Derecho Civil en la era postcomunista, mismo que se continúa empleando en las universidades rusas. Hasta 1999 enseñó en la universidad, mientras que desde mediados de la década de 1990 fue consejero del Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo, antigua Leningrado, de la que sería alcalde Vladimir Putin. Carrera política y Gazprom. En 1999 se mudó a Moscú cuando Vladimir Putin fue nombrado primer ministro por Boris Yeltsin. Medvedev fue jefe adjunto del gabinete. Con la presidencia de Vladimir Putin en enero de 2000 se cambió a la administración presidencial, de la que fue director adjunto. En las elecciones a inicios de 2000 dirigió la campaña electoral de Putin. En 2001 Putin le confirió la responsabilidad para la ejecución de la reforma del servicio público. En 2002 fue el presidente del directorio de Gazprom, la compañía gasística estatal rusa y la más grande del mundo. En 2003 fue nombrado jefe de gabinete y en 2005 fue finalmente viceprimer ministro a cargo de los programas sociales. Además de sus actividades en el gobierno de Putin desde el 28 de junio de 2002 es presidente del Consejo de Vigilancia de Gazprom. Fue nombrado por Vladimir Putin el 14 de noviembre de 2005 jefe de gabinete adjunto del primer ministro. El 10 de diciembre de 2007 fue propuesto como candidato a presidente de Rusia por los partidos Rusia Unida, Rusia Justa, Fuerza Cívica y el Partido Agrario Ruso. Esta propuesta contaba con el apoyo de Vladimir Putin, el anterior presidente ruso, quien encabezó las listas electorales de Rusia Unida en las pasadas elecciones legislativas rusas de 2007. Campaña presidencial de 2008. A diferencia de Putin, no tiene ningún vínculo con el Servicio Federal de Seguridad, sucesora de la KGB, tampoco está afiliado a ningún partido político y se considera liberal y demócrata. Los partidos oficialistas Rusia Unida, Rusia Justa, el Partido Agrario Ruso y Fuerza Cívica, de los cuales Rusia Unida y Rusia Justa tienen la mayoría en la Duma estatal, lo propusieron como candidato a la presidencia y sucesor de Putin, de quien recibió el apoyo. Según los resultados de las elecciones presidenciales rusas del 2 de marzo de 2008, Medvedev ganó en la primera ronda con un 71,25% de los votos. El 7 de marzo fue oficialmente declarado presidente electo de Rusia. El 7 de mayo de 2008, una vez que se cumplieron 4 años desde que el presidente saliente Putin comenzó su segundo mandato, a las 12 en punto del mediodía,
Dmitry Medvedev se convirtió en el nuevo presidente de Rusia. Con 42 años, era el presidente más joven desde 1917. Presidente de Rusia. Designación de personal. El 8 de mayo de 2008 Dmitry Medvedev nombró a Vladimir Putin presidente del gobierno tal y como prometió durante su campaña electoral. El nombramiento fue aprobado por la Duma estatal con amplia mayoría de 392-56, con solo el Partido Comunista votando en contra. Política interior. En septiembre de 2008, Medvedev se convirtió en el primer líder ruso que visita la Máscara de la Tristeza, un monumento a los millones de personas que estuvieron prisioneras en los gulags soviéticos. El traspaso de poder de la administración Putin a la de Medvedev se desarrolló entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Las elecciones al Parlamento del 7 de diciembre proporcionaron una victoria al partido Rusia Unida, con el 64% de los votos y 306 de los 450 escaños. El 2 de marzo, Dmitry Medvedev consiguió un 70% del voto popular. Tras estos resultados y como estaba previsto, Vladimir Putin tomaba el cargo de primer ministro. En 2009 se lanzó el programa de modernización Medvedev. Se trató de una iniciativa cuyo objetivo era modernizar la economía y la sociedad de Rusia, disminuir la dependencia del país de los ingresos del petróleo y el gas y crear una economía diversificada basada en alta tecnología e innovación. El programa se basó en las 5 principales prioridades para el desarrollo tecnológico del país: uso eficiente de la energía, tecnología nuclear, tecnología información, tecnología médica y productos farmacéuticos, y tecnología espacial en combinación con las telecomunicaciones. Medvedev identificó 5 áreas clave para la modernización económica en las que se debía lograr avances: eficiencia energética y nuevos combustibles, tecnologías médicas y productos farmacéuticos, ingeniería de energía nuclear, tecnologías de la información y espacio y telecomunicaciones. En 2009 el gobierno ruso presentó un plan nacional anticorrupción, seguido de una estrategia nacional en 2010. Desde esa fecha, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción ha ido mejorando paulatinamente. El 13 de abril de 2010, Medvedev firmó el decreto presidencial N-460 con idea de poner en marcha la estrategia, con actualizaciones bianuales del plan. El plan considera la corrupción una amenaza sistémica para el país y enfatiza la necesidad de involucrar al público en la lucha contra la corrupción. La estrategia estipula aumentos en las multas por corrupción y una mayor supervisión pública de los presupuestos del gobierno. El jefe de la administración presidencial Sergei Naryshkin se encargó de dar al gobierno de Medvedev actualizaciones anuales sobre el progreso con respecto a la estrategia. Según Georgi Satarov, presidente del grupo de expertos INDEM, la introducción de la nueva estrategia probablemente reflejó la frustración de Medvedev con el hecho de que el plan de 2008 había arrojado pocos resultados. En 2009, Medvedev propuso una enmienda a la ley electoral que disminuiría el umbral de elección de la Duma estatal del 7% al 5%. La enmienda se convirtió en ley en la primavera de 2009. Las partes que reciban más del 5% pero menos del 6% de los votos tendrían ahora un escaño garantizado, mientras que las que recibiesen más del 6% pero menos del 7% obtendrán 2 escaños. Estos asientos se asignarán antes de los asientos para las partes con más del 7% de apoyo. Bajo la presidencia de Medvedev también se inició una reforma de la policía con el objeto de mejorar la eficiencia, disminuir la corrupción y mejorar la imagen pública de la aplicación de la ley. El 7 de febrero de 2011 se introdujeron modificaciones en las leyes sobre la fuerza policial, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. La nueva legislación entró en vigor el 1 de marzo de 2011. Estos cambios estipularon un recorte de personal del 20%, el cambio de nombre de los agentes de la ley rusos de Militsiya a Politsiya, aumento de los salarios, centralización de la financiación, entre otros cambios. Alrededor de 217.000 millones de rublos fueron asignados del presupuesto federal para financiar la reforma.
Protestas por un supuesto fraude electoral. Principales sucesos externos. Guerra de Osetia del Sur de 2008. Crisis económica global. Política armamentista. Apoyo a Siria e Irán. Primer ministro. Al tomar posesión de la presidencia, Putin nombró a Medvedev presidente del gobierno de Rusia, y personalmente presentó esa designación al Parlamento para su aprobación o ratificación. El 8 de mayo de 2012, la Duma estatal ratificó el nombramiento de Medvedev. 299 diputados de la Duma votaron a favor de aprobar el nombramiento de Medvedev, y 144 diputados votaron en contra. La Constitución de Rusia estipula que para ratificar o aprobar el nombramiento del presidente del gobierno es necesaria la mayoría absoluta, es decir, al menos, la mitad más uno, de los diputados. Como la Duma tiene un total de 450 diputados, son necesarios los votos de 226 diputados. Los partidos Rusia Unida y Partido Liberal Demócrata de Rusia votaron a favor de la ratificación de Medvedev, los partidos Rusia Justa y el Partido Comunista de la Federación Rusa votaron en contra. El día 15 de enero de 2020 anunció su dimisión, junto con la de todo su gobierno, y fue sucedido el 16 de enero de 2020 por Mikhail Mishustin. En ese momento pasó a ocupar el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad. Vicepresidente del Consejo de Seguridad. En febrero de 2022, después de que Rusia fuese suspendida del Consejo de Europa debido a la invasión de Ucrania, Medvedev anunció la intención de Rusia de retirarse de la organización y declaró que mientras la decisión de suspender a Rusia fue injusta, también fue una buena oportunidad para restablecer la pena de muerte en Rusia. Medvedev también afirmó que Rusia no necesitaba relaciones diplomáticas con Occidente y que las sanciones impuestas al país le dieron una buena razón para retirarse del diálogo sobre estabilidad nuclear Nuevo START. También afirmó que Rusia no necesitaba relaciones diplomáticas con Occidente y que las sanciones impuestas al país le daban una buena razón para retirarse del diálogo sobre la estabilidad nuclear y potencialmente Nuevo START en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El 6 de abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Medvedev a su lista de personas sancionadas de conformidad con la orden ejecutiva. El 6 de julio, Medvedev escribió en Telegram que sería una locura crear tribunales o cortes para la llamada investigación de las acciones de Rusia, alegando que la idea de castigar a un país que tiene uno de los mayores potenciales nucleares podría plantear potencialmente una amenaza para la existencia de la humanidad. Medvedev acusó a Estados Unidos de crear caos y devastación en todo el mundo bajo el pretexto de la verdadera democracia, y concluyó su mensaje diciendo que Estados Unidos y sus títeres inútiles deberían recordar las palabras de la Biblia: no juzguen, para que no ser juzgado, para que un día el gran día de su ira no llegue a la casa de ellos, y quien podrá sostenerse en pie. A fines de julio de 2022, Medvedev compartió un mapa en Telegram que mostraba a Ucrania, incluidos sus territorios ocupados, absorbidos principalmente por Rusia, así como Polonia, Rumanía y Ucrania. Medvedev fue entrevistado extensamente por Darius Rochevin de la cadena de televisión francesa La Chaîne Info el 27 de agosto de 2022. El 22 de septiembre de 2022, Medvedev dijo que cualquier arma en el arsenal de Rusia, incluido el arma nuclear estratégica, podría usarse para proteger los territorios anexos a Rusia de Ucrania. También dijo que los referéndums organizados por autoridades separatistas e instaladas por Rusia se llevarían a cabo en grandes extensiones del territorio ucraniano ocupado por Rusia, y que no había vuelta atrás.